Sí, claramente esta modificación que se realiza en el decreto relativo a la comercialización de tabaco genera ruido por la política en sí, pero sobre todo porque toca un elemento casi que emblemático, sobre todo del primer gobierno de Tabaré Vázquez. En general podríamos hablar de los gobiernos del Frente Amplio, pero una clara alusión, digamos, de Tabaré Vázquez, donde tuvo un foco fuerte en salud, pero con especial énfasis en la política de control, prevención del consumo de tabaco, que lo llevó incluso en su intervención en las Naciones Unidas, poner este caso arriba de la mesa, que es un espacio que los presidentes utilizan para mandar mensajes hacia adentro y hacia afuera, es decir, es una instancia muy importante y en eso centró su intervención Tabaré Vázquez. Entonces, eso le da la centralidad, la importancia que tenía para el gobierno de Vázquez esta política. Y no solamente en el tabaco, es claramente los gobiernos del Frente Amplio, de nuevo, sobre todo los vinculados a la primera presidencia de Vázquez, tuvo una impronta muy vinculada a la salud, porque no solamente fueron la cuestión del tabaquismo, sino que también hubo medidas, algunas vinculadas no estrictamente a la salud, pero que tienen implicancias, como por ejemplo la venta de alcohol en determinados horarios o la prohibición del consumo de alcohol para manejar, pero si bien son políticas hacia el tránsito, también desde el punto de vista sanitario. Hubo campañas en contra de la comida ultraprocesada, el fomento de las meriendas saludables en las escuelas, leyes vinculadas a la fortificación de las harinas con hierro. Entonces, de alguna forma, lo que el gobierno realiza en este acto, pero también vamos a tocar algunos otros, de alguna forma pone una marcha atrás en políticas impulsadas por el Frente Amplio. Claramente en lo vinculado al tabaco, primero con la regulación sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y ahora con esta modificación que se hace en el empaquetado. Y también hubo otras señales vinculadas a estos elementos de salud, que fue cuando se empezó a discutir el etiquetado de alimentos, ¿no? Porque ahí también hubo una señal que iba en contra de lo que había sido impulsado en el gobierno del Frente Amplio. Claro. ¿Cómo se leen estos cambios, particularmente este cambio en la normativa antitabaco que se conoció hace algunas horas? Bueno, de alguna forma va un poco en línea con otras políticas que tienen que ver con quitar regulaciones, con mayor libertad. En este caso aparece la idea de quitar algunas regulaciones que impiden mayor libertad de comercio, ¿no? Si bien está el tema del control del tabaco, pero también da libertades o mejora las condiciones para la comercialización. Y esto parece ser un foco importante del gobierno, es decir, no es solamente en este punto específico que se está tratando, sino que es algo más general. Siempre se hace referencia al concepto de la libertad, al concepto de desregulación, ¿no? Eso ha sido algo permanente en el caso del gobierno. Y acá aparecen dos señales claras, digamos, podemos sacar dos señales importantes. La primera es esta que decía, es decir, la desregulación, la libertad como dos conceptos fuerza del gobierno, pero también es una señal clara de desandar lo realizado por el Frente Amplio, ¿no? Es decir, y sobre todo en lo vinculado a lo que se considera coartar la libertad o un exceso de regulaciones. En el mapa, digamos, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería aparece como fuertemente vinculado a esto que se decidió, o sea, es un actor, digamos, una institución dentro del organigrama del Poder Ejecutivo clave en este cambio normativo. ¿Qué, digamos, otra señal más se puede encontrar desde el punto de vista político? Bueno, sí, es interesante ese punto con respecto a que esto es impulsado desde el Ministerio de Industria, no es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, y de hecho no ha habido intervención del Ministerio salvo la firma en Consejo de Ministros, pero el Ministerio de Industria, si uno repasa, de alguna forma está siendo el que más notoriamente impulsa el desarme de políticas del Frente Amplio.
¿no? Si nosotros empezamos a repasar iniciativas, algunas que fracasaron, otras que no salieron en la medida que querían, otras que están en negociaciones y otras que sí avanzaron, podemos encontrar varios ejemplos. La desmonopolización de los combustibles es el primer elemento claro, es decir, una de las defensas que no es que política del Frente Amplio, pero sí de defensa del Frente Amplio y que se buscaba cambiar. Dentro de la ley de urgente consideración y también en el presupuesto había artículos vinculados a Antel, que también tiene que ver con el impulso que le había dado los últimos gobiernos a Antel. La ley de medios, ¿no? Modificar o anular, como fue en la rendición de cuentas, la ley de medios también va en esa línea. Lo que decía antes con respecto al etiquetado de alimentos, en algún momento se manejó incluso la posibilidad de anular eso, después fue la discusión sobre las medidas, sobre dónde deberían ir, y con respecto al tabaco. Un agregado simplemente, está bastante claro yendo en esa línea que el ministro actual de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, tiene bastante más presencia en discusiones públicas que otros ministros de Industria, y esto lo agrego sobre el agregado, en un país como Uruguay donde esa cartera tradicionalmente no ha sido de las más notorias, quizá por nuestro propio desarrollo industrial, ¿no? Bueno, es que en realidad el Ministerio de Industria suele tener poca trascendencia en términos mediáticos, ¿no? Pero lo que sí tiene, sí tuvo, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, pero por una cuestión más personal que por la importancia. Y en este caso sí está teniendo una centralidad importante. Entonces, desde el Ministerio de Industria se está dando esa lucha, digamos, en estos conceptos que decíamos, hacia la libertad y de alguna forma desandar algunos caminos iniciados por el Frente Amplio. Y como para cerrar, pero ya que hablamos de ministros, ¿qué rol juega el ministro de Salud Pública, en este caso Daniel Salinas, y cuánto puede afectar todo esto a su candidatura a la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, el ministro avaló esto hoy. No lo firmó porque lo firmó Sadjian siendo ministro interino, pero hoy las declaraciones lo avalan. Las primeras informaciones es que esto generó preocupación en la propia OPS, por lo menos en la oficina de Uruguay, y hace consultas. Por lo tanto, por lo menos lo que pone es en cuestión, o sea, en discusión, digamos, si lo afecta o no. No es claro si lo va a afectar o no, pero sí pone arriba de la mesa que este tema generó algún ruido y, bueno, es este mes mismo que se va a definir esa elección de director de la OPS. Así que habrá que ver si finalmente impacta o no en ese sentido. Seguirá el tema seguramente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes.